Saludos, buenos días, buenos días. Encantadísimo de estar con ustedes en su diario de 4. Hoy es hoy es jueves, 31 de enero, el último día del mes. Se fue enero, vamos sumamente adelantados en el tiempo, y pensar que ayer estábamos en Navidad y ya nos llevamos el primer mes del año 2019, un año cargado de muchas expectativas, y no solo por considerarse, y como lo es, un año preelectoral, sino porque la República Dominicana está cargada de proyectos importantes que apuntan a cambios fundamentales para la búsqueda de soluciones, se podría decir definitivas, a problemas muy puntuales que por mucho tiempo han estado acogotando a la población dominicana. Entonces este es un año bastante importante, un año que también deberá servir para plantearse propósitos que busquen abatir situaciones que podamos enfrentar con un entorno nada favorable, un entorno convulsionado en el plano político, un entorno convulsionado por graves problemas económicos que afectan a muchas de las naciones con las cuales nosotros tenemos importantes relaciones. Y entonces en ese sentido se trata de un 2019 en el que todos debemos apuntar a una mancomunidad de esfuerzo, a esa denominada alianza público-privada, donde debemos participar todos desde diferentes estamentos para procurar continuar el proceso de desarrollo que real y efectivamente en la que está envuelta la República Dominicana. Y fíjense que hoy, el clima, el que todavía piense que eso del cambio climático es solo una expresión y es solo una advertencia, solo tiene que darse una miradita a lo que está pasando en los Estados Unidos. Esa situación de un frío espantoso al norte. En Chicago, los medios recogen hoy congelamiento de ríos, temperaturas realmente espantosas, terribles, temperatura por 50 bajo cero, pero eso es impensable para cualquiera de nosotros aquí en el trópico, una cosa, algo así. Y sin embargo, fíjense cómo nosotros por aquí tenemos problemas con sequía, un cambio constante en la temperatura que traen secuelas como esta gripecita que me asoma, que yo no quiero que me afecte, como tiene a Pedro Cava retirado de esta plataforma. Y ese es el cambio. Ustedes se dan un paneo por lo que está pasando en el mundo y se van a dar cuenta de que el cambio climático es una realidad a la que todos también, en este caso, la comunidad mundial, el liderazgo mundial deberá prestarle mucha atención en sus causas y en sus efectos. Miren, ayer, a propósito del proceso de desarrollo que vive el país, de los retos que tenemos y de las noticias importantes, las expectativas que se han creado en el país, hubo una comparecencia interesante que yo quiero comentarles, y fue la participación del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en la Cámara Americana de Comercio. Fue una comparecencia interesante porque ese funcionario muy importante, ministro administrativo de la presidencia y un colaborador cercanísimo del presidente de la República, pues hizo una especie de levantamiento de lo que fue el manejo del país básicamente en el plano de la economía durante el 2018. Una especie de recoger informaciones muy puntuales arrojadas por el Banco Central, dadas a conocer por el Banco Central de la República Dominicana,
que es el organismo que está llamado, porque tiene los instrumentales para esos fines, a dar a conocer el comportamiento de la economía en todo su plano, el Banco Central. Entonces José Ramón Peralta, acogiéndose a esas informaciones, a otras informaciones provenientes de economía, planificación y desarrollo, a informaciones provenientes del Ministerio de Hacienda, en fin, recogiendo todo el comportamiento de la estructura económica de la nación, pues dio a conocer un año 2018 provechoso, con una economía en pleno crecimiento, que culminó con un poquito más de 7%, realmente vigorosa, con una inflación muy por debajo al 3%, a la acumulada. Eso es sumamente importante porque estamos hablando de crecimiento con estabilidad, un pilar que quisieran tener con esos, en ese orden, cualquier nación del mundo, pero además la posibilidad que ha tenido la República Dominicana, que se verificó también en el 2018, en constituirse un espacio importante para la inversión, para el incremento de inversión local, con los capitales locales, con las empresas locales y más aún con capitales foráneos, capitales extranjeros, con inversión directa en la República Dominicana. Y entonces daba a conocer ese panorama importante que fue precisamente tomado por organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, pasaron por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la regional, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para colocar a la República Dominicana en el sitial que realmente se ha colocado, que es puntera en materia de crecimiento con estabilidad de toda la región, puntera, eso es muy importante, y proyectando un 2019 que si no hay mayores dificultades en el entorno y si se continúa generando políticas públicas en el ámbito monetario, en el ámbito financiero, en el ámbito del gobierno central, nosotros pudiéramos seguir avanzando, deberemos seguir avanzando en ese esquema de crecimiento con estabilidad, ya proyectándose crecimiento por encima o alrededor de un 5% a final de este año, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y decía José Ramón, hablaba de esas cosas. Pero hay algo que decía este funcionario que a mí me parece que es el elemento nodal a propósito de situaciones que se están dando en el país, lamentable, muchos desvaríos, situaciones que están provocando o podrían provocar nubarrones innecesarios, una verdadera injusticia para un país que lo que amerita es de incrementar la certidumbre, el deseo de romper algunas barreras que todavía obstaculizan la competitividad en el país, romper algunas barreras que todavía obstaculizan el proceso hacia la formalización, el incremento y la formalización del empleo, elementos que también pudieran arrojar nubarrones sobre emprendimientos que estamos haciendo para resolver de una vez y por todas el problema del desequilibrio que hay en el salario en la República Dominicana, el gravísimo problema que tenemos, que aunque lo hemos ido afrontando, no hemos logrado lo que debemos lograr en materia de desigualdad, de ir cerrando esa brecha de desigualdad. Entonces decía José Ramón Peralta que desde el gobierno la apuesta es a que no haya desviación en los propósitos de continuar los procesos de reforma a la que está sometida la República Dominicana, que no se van a desviar por asuntos que no tengan que ver con todos y cada uno de los planes y proyectos en ejecución o por ejecutar en este 2019. Que venga un tipo de planteamiento por parte de un funcionario de ese nivel y de esa influencia en el entramado gubernamental con el presidente Danilo Medina a la cabeza, yo pienso que es algo que hay que tomarle la palabra a José Ramón Peralta, al ministro administrativo de la presidencia,
¿Y por qué? Porque precisamente desde Diario de Cuatro tenemos desde hace un buen tiempo una postura que para nosotros es una postura rígida, que no admite ningún tipo de desviación. Y es que nosotros tenemos que seguir procurando mantener a la República Dominicana envuelta en un clima de estabilidad política, en un clima de estabilidad social y sobre todo en un clima de estabilidad macroeconómica. Y eso solo se concibe y solo es posible sobre la base de la voluntad política, que es un elemento importante, la voluntad política para encaminar, para seguir encaminando el país por ahí. Y por otro lado, de que los actores del sector privado también se concentren y amarren, hagan amarras con el sector público en esa alianza política y empresarial en la dirección de seguir empujando al país por ese proceso de reformas estructurales. Cuidarnos de un año preelectoral que en definitiva, por las expectativas que tenemos, por los proyectos que tenemos, debe dar una demostración fehaciente de que no va a haber cambios que puedan entorpecer el proceso de desarrollo, de que vamos a continuar procurándonos, por ejemplo, terminar con el calendario para la puesta en operación de las plantas de Punta Catalina, de colocar en el sistema eléctrico nacional más de 700 megavatios producidos a carbón que van a apuntalar al Estado y van a apuntalar al mercado para poder obtener energía suficiente para una mejor y mayor distribución de energía eléctrica. Eso por un lado. Por otro lado, que podamos estar en condiciones, sin ningún tipo de desvarío, de continuar en el proceso de dotar al país de una infraestructura tan importante como es la presa de Montegrande, que ese calendario continúe desarrollándose de forma y manera que podamos tener a la República Dominicana en condiciones de dotar a una región básica, a una región aletargada, pero con un gran potencial, como es la región sur del país, de dos componentes fundamentales para esos propósitos, que es tener suficiente agua y tener energía, para que junto con las inversiones en infraestructura podamos abrir el ventanal de la inversión masiva de capitales y hacer de eso primero un cuarto polo turístico como el que se avecina, que es muy importante, pero sobre todo ir derribando esos obstáculos que han impedido que los comunitarios, tan dominicanos como los que vivimos en los grandes centros urbanos, puedan tener una mejor calidad de vida. Comunitarios que por mucho tiempo han estado padeciendo los rigores de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de servicios. Entonces nosotros debemos seguir apuntando a que Montegrande, que es una obra maravillosa que podrá estar en condiciones de incorporar una considerable cantidad de terrenos a la producción. Estamos hablando de cerca de 400,000 tareas que serían incorporadas a la producción, pero estamos hablando también de que vamos a impactar a por lo menos 4 provincias del sur lejano. Entonces, en ese tipo de cosas es que nosotros debemos enfocarnos y de ahí tomarle la palabra al señor ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que no va a haber desvaríos en la administración, en el Estado Dominicano, y que la concentración deberá estar en seguir reduciendo, por ejemplo, el déficit fiscal en el país, que logramos disminuirlo a un 2 puntos y tanto en el 2018 y que deberá colocarse a final de este año, de acuerdo a lo dicho y a lo prometido por ese mismo funcionario, a 1,9% del PIB.
Esas son de las cosas a las que nosotros debemos apostar, como debemos apostar también a que el próximo 22 del mes que se inicia mañana, el 22, tengamos sentados en una mesa de diálogo franco, racional y responsable a las autoridades del Ministerio de Trabajo con los representantes del sector laboral y con los representantes del sector del empleador en la búsqueda de un salario, de una revisión del salario mínimo, que ya, donde hay ya una propuesta de 20,000 pesos base por parte del sector laboral. Esperamos a ver qué va a presentar el sector privado y entonces ahí con el arbitraje equidistante y responsable del Ministerio de Trabajo a través de ese comité de salario podamos darle al país uno de los elementos fundamentales, como decía y ha dicho en forma reiterada el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de a través del salario, de una mejora en el salario, comenzar entonces a derramar o incrementar el derramamiento, derramar como debe ser esas riquezas que hemos ido creando y acumulando y que sin embargo, de acuerdo a lo dicho ya por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sigue concentrada en pocas manos y a eso hay que darle una mayor y mejor redistribución a través de políticas públicas, de un mejor gasto público, pero al mismo tiempo de una revisión cabal de todo el sistema salarial de la República Dominicana. Buenos días, don Héctor Tineo. Buenos días, Mozart. Un placer verte. Sí, interesante, es muy importante la intervención del ministro administrativo de la presidencia. Sí, de Peralta. Sobre todo en esto, que cada uno atienda el centro de su responsabilidad. Su cartón. Sí, que no haya desvío. Esto es muy importante. El día de hoy es una fecha de mucha significación. En la República Dominicana hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud. Ah, sí. Y sí, esto sí. coincide con esfuerzos nacionales precisamente para atender a la juventud. La juventud que históricamente en la República Dominicana ha afrontado situaciones difíciles. Hoy se abren nuevos nichos, programas, facilidades para ingresar a programas de estudio, la atención de crear condiciones para que los jóvenes puedan insertarse en actividades decentes y que puedan de esa manera prevenirse el crimen en la República Dominicana. Que se inserten sin discriminación. Sin discriminación, claro. Esto es lo discriminación. importante. Alguien diría, bueno, sí, hay muchas dificultades. Fíjense que todavía están en discusión cómo establecer una política que sea compartida de consenso para crear las facilidades de que jóvenes, por ejemplo, se puedan integrar al trabajo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el campo de la educación? Por ejemplo, el primer empleo. El primer empleo. Sí, ahora, qué interesa que el día coincide con ideas que están en debate. En esa dirección. Para ver de qué manera República Dominicana da el paso de crear condiciones y que esto sea fluido para el primer empleo. Para el primer empleo. Que los jóvenes son los más afectados. De igual modo, cuando se ven las estadísticas de desocupación, los jóvenes como las mujeres encabezan. Sí. Y en la República Dominicana todos estos esfuerzos que se están haciendo pues se dirigen a cambiar ese cuadro. Y esto hay que resaltarlo en el Día Nacional de la Juventud. Por ejemplo, los programas de becas para estudiar en universidades nacionales o entidades especializadas y otros que pueden ir al exterior. Estos esfuerzos nacionales que se destinan recursos en el presupuesto general del Estado para incluir jóvenes. Esto ciertamente que tiene mucho valor comentarlo en este día y decir las debilidades, lo que falta, continuar haciendo esfuerzos. Y ahí debe concentrarse, de manera que un saludo muy especial a los jóvenes en la República Dominicana en su día, el Día Nacional de la Juventud. Orión. Orión, buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿Todo bajo control? Todo bien, muchas gracias en nombre de mis compañeros jóvenes. Sí. La felicitación que usted nos hace. Y no va a decir bien. La juventud. Colóquense a prudente distancia, que el caballo, yo no sé si fue por control remoto, me pegó su. También. Pero venga. Debe ser un plan aquí. Estoy lelo, También, porque tuve que medicarme para la gripe. Yo fui donde el caballo. Llegué a la esquina y le hablé por teléfono. Exacto, a prudente distancia. Sí. El caballo, estoy aquí para que tú sepas que estamos. Sí, le pregunté por su salud. Ya tiene el mismo cuadro del caballo, con estos dolores. Le han practicado más exámenes que en un final de la universidad. Sí, en un caballo. Sí, en un monitoreo. Todos los exámenes del mundo. Sí, él va a continuar mañana, que siga tranquilito. Que se tome su tiempo. Se tome su tiempo. El que sale después de las 7... Preso por la guardia de Mon. A las 6:40 pásame a buscar, que no puede ser no vivo tan lejos de los estudios. No, si te pasa a las 7 el tapón de agarro. Las sociedades de hoy, hablando de la juventud, tienen que tener dos programas. Un programa al pronto plazo y otro programa hacia la juventud. A la juventud hay que hacerle un país. Siempre hay que elaborarle un país. Y el país se elabora en la medida en que se está viviendo una realidad. Es decir, nosotros vivimos una realidad, pero ¿qué queremos para nuestros jóvenes? Entonces, las sociedades que no se organizan en esa dirección fracasan. Y nosotros tenemos graves problemas de limitaciones con la juventud. La ausencia de políticas. Hemos tenido muchos años con el coyunturalismo. Sí, señor. Trabajando lo comido por lo servido. Sí, señor. No hay planificación. Quienes tenemos la suerte a veces de trabajar en corporaciones, en empresas, es que nos damos cuenta cómo es que se planifican. Sí. Los programas estratégicos tienen una duración de 1 año, pero al mismo tiempo, en ese año, se está planificando el próximo y mínimo el cuatrenio. El cuatrenio, así es. Se está planificando a dónde vamos en 4 años. Como debe ser. Y ustedes saben que le hemos hablado aquí mucho de que nosotros deberíamos estar ya trabajando en las sociedades de nuestros nietos. Pero a uno le apena, yo no quiero traer tampoco notas pesimistas ni discordantes, pero cuando una sociedad como esta, que ha avanzado tanto, siempre tomemos como referencia a nuestro entorno. Si yo retorno de Madrid, ustedes de Francia, van a ver que hay todavía un trecho muy largo para ponernos a la puerta del desarrollo. Pero si ustedes están en el vecindario, hemos avanzado. Hemos avanzado mucho y nos respetan. Así es. Nos respetan, dicen, no, espérate, ese vecino ha avanzado en los últimos tantos años, ¿verdad? Pero cuando usted ve que nosotros tenemos, vamos a ver si nos entendemos. ¿Por qué no está hoy en la calle Marcha Verde? Porque no quieren, porque el Falpo no quiere meterse. ¿Por qué no está? Porque las condiciones materiales no se lo permiten. No hay respeto. O sea, no hay una razón objetiva para decir, vámonos, que vamos a reunir aunque sea 5,000 personas. No hay. No hay un motivo de una crisis. Más grande que este edificio. Es decir, es lo mismo que, ¿por qué yo no me divorcio de mi mujer? O ella de mí, porque no están dadas ninguna condición, no tenemos ningún problema, no podemos. Entonces, no está Marcha Verde, pero tú quieres hacer un lío. ¿Tú crees que en una sociedad que tiene todos sus componentes, sus indicadores económicos en orden, creciendo armónicamente uno con otro, una sociedad que se le está diciendo al gobierno, mire, tenemos falencia en seguridad, seguridad pública, la juventud, el 19% de los jóvenes no trabaja, Sí, así es. Eso decíamos, y uno ni estudian ni trabajan. Bueno, ahí le estamos señalando. Y hay quienes estudian ¿Sabes cómo dicen en las empresas? Eso es motivo de oportunidades. Usted tiene oportunidad. Cuando tú tienes recursos, tú tienes debilidades en el área tuya, te dice, hay muchos todavía oportunidades de trabajo en el suyo. No te dicen que tú estás fracasando, te dicen dónde es que tú tienes que avanzar. Claro. Entonces al gobierno se le dice, ¿dónde tiene que avanzar? Tiene que avanzar en esto. Mire, tenemos que tener programas para la juventud de otra naturaleza, de mayor alcance, etcétera. Entonces cuando una sociedad está así y te dicen en el vecindario, mira cómo está el vecino de aquella casa, están cogiendo candelas y la mujer, están peleando, ahí todos los días se está peleando. Miren el otro, cogió fuego la casa, tú supiste. Miren el otro. Eso es lo que está el entorno latinoamericano, así es que se ve. Ese es el entorno. Entonces, cuando eso ocurre y vamos hacia unas elecciones que falta 1 año y medio. 1 año y medio.
uno de los candidatos con incertidumbre de poder alcanzar la candidatura presidencial, se le ocurre la feliz iniciativa de volver donde el narcotraficante que ascendió a capitán. Qué barbaridad. Retroceder. Retroceder. Entonces tú le dices, venga acá, señor, ¿dónde fue que usted se quedó? Un amigo de nosotros, la persona que hablo, menciono su nombre, don Hipólito Mejía, Sí, pero claro, nos porque conoce a nosotros de cuando éramos muchachos profesionales, claro. jovencitos Cierto. de estar, y nos conoce como persona decente. Claro No puede que sí. decir, mira, ese Orión o ese Héctor o ese Mozart, esos son 3 delincuentitos. Yo lo conozco desde cuando eran delincuentes. ¿No? Nos conoce cuando él era ministro de Agricultura, que nos veía como reportero ahí, Sí. pero nos veía reportero por la mañana. Sí. Y en política por la noche con la Sí, izquierda, sí, y por la así es. tarde, Cierto. y vinculado a todos los movimientos Claro que sociales. sí, claro que No sí. nos veía buscando nada por ahí. Claro que sí. Ni tampoco tiene noticia de que nosotros le dijimos, denos algo. Sí. No. Dígale que nos mande algo. Cierto. Tiene noticia de eso, ¿verdad? Entonces él sabe quiénes somos nosotros. Entonces yo deploro, no es que él no haga sus esfuerzos para posicionarse. Yo deploro que vaya donde una persona que él ascendió a capitán, que él aparece en fotografía con las manos en alto electoralmente, y esa persona le haga daño a él, porque lo que se suponía que era secreto terminó siendo que él dice que va a apoyar. La gente tiene que entender lo que son 54.000 kilos de cocaína. 54.000 kilos de cocaína en 10 años. Introdujo ese señor a territorio de los Estados Unidos. Y la que se quedó aquí ni se habla. Y en el tiempo que él era jefe, aquí se mataba a la gente por verlo caer. Yo sé que Mozart de una vez se asusta, pero tengo que decirlo. Es que ese es un tema que a mí no me... Tengo que decirlo porque la sociedad no se merece eso. Es la sociedad De que yo ninguna digo. manera. De ninguna manera. Y eso no va contra un determinado precandidato del PLD, eso va contra el PLD y contra el país. Contra el mismo sistema Y contra el mismo sistema de partido, el mismo sistema democrático. Es decir, se lastima el sistema. el presidente Danilo Medina, cuando comenzó esa primera situación, visitó al presidente Leonel Fernández en su casa, ¿sí o no? Cierto, Claro. cierto, cierto. Ahora le iban a echar el San Benito al presidente Medina, si no es porque Hipólito dice fui yo. ¿Entiendes? Sí. Pero eso pasa. Yo lo que me da mucho pesar es por el país, por decir, así es que vamos nosotros a seguir peleando, así es que nosotros vamos a seguir trabajando en términos políticos. De eso es que estamos hablando. Entonces no es Funglode. Funglode es cuna del pensamiento dominicano, si que guste o no, es un centro de pensamiento, bien, y financiado por el sector privado. Como usted quiera ponerlo, los niveles de irregularidad que usted quiera ponerlo, ese es el centro, ese es el motivo de nosotros para esta etapa. No, hombre, no, el motivo de nosotros para esta etapa es el día hoy de la juventud. El Día de la Juventud. Ese es el motivo. Hablar precisamente de esta situación que afrontan los jóvenes. Cuando usted toma las estadísticas de desempleo, encabezan. Solo las mujeres podrían, que están en condiciones también de muchas debilidades que cargan. Pero pensar en una agenda nacional, una agenda que se está desarrollando, por ejemplo, Sí. ¿qué otra? Porque el Día Nacional de la Juventud permite comprender algunas de las iniciativas públicas que están en ejecución en República Dominicana. Por ejemplo, cuando se concibe la idea de convertir los liceos como una política nacional hasta culminar, que sea ya universal, en Politécnico. Sí. Hubo gente que decía, ¿y para qué? Bueno, para que se supere en la República Dominicana la situación de que un joven, por ejemplo, ha graduado de bachiller, pero él no ha desarrollado habilidades, Orión, Mozart, amigos, amigas, para realizar un trabajo que le permite una remuneración decente en esa condición. Entonces, ¿qué se procura con esta decisión? Que cuando llegue el momento, los que están ahora en formación, que culminen su bachillerato, que en ese proceso se puedan ya insertar en actividades productivas, incluso actividades de autogestión, que la puedan hacer, porque se está pensando en una educación con ese criterio. Se está pensando en que nosotros vamos a hacer en 20 años. Si usted no cambia, no produce cambios en la educación, usted se va a encontrar con una misma realidad como la ha vivido República Dominicana históricamente. Entonces, estos son temas que ahí sí debe concentrarse el liderazgo, pensar en esto. O se va a encontrar con una serie de jóvenes
que terminan casi en la frustración porque tienen un desempeño académico excelente, consiguen maestría, más de una maestría, y cuando van entonces a buscar el empleo, se encuentran allí que dicen, bueno, usted sabe demasiado, no tenemos con qué pagarle. Usted no califica para imagínese. Y los becados, una proporción importante de los jóvenes becados por el gobierno dominicano se quedan fuera. Tanto que ha habido que hacer que firmen un documento que diga que deben retornar a pagar el crédito que se le da. Pero incluso hay propuestas. Esas son de las cosas que hay que resolver. De que se hagan en el país esas especialidades, o la mayoría de esas especialidades, con universidades extranjeras en combinación, para que no se vayan. Oye, ¿cómo es? Pero el asunto no es si lo hacen aquí o lo hacen allá, el asunto es que aquí no hay oportunidades. Entonces eso y nada que decir con el asunto del emprendurismo. Aquí hay muchos jóvenes que han iniciado proyectos propios y terminan frustrados. Porque tienen que cerrar. Porque estas son de las cosas que el liderazgo debe pensar en lo trascendente. Desde 1996 hasta ahora, vamos a poner solo ese periodo, señalando que el presidente Balaguer tuvo en términos económicos grandes aciertos, y que desde 1961, 60 hasta el 65 fue tiempo perdido, menos los 7 meses del presidente Bosch. Así es. Entonces, ¿quiénes son los dos líderes que han sido cabeza del desarrollo dominicano? Leonel Fernández, Danilo Medina primero, y Danilo Medina. Luego, un conjunto de mentes brillantes, de academia, de estadistas globales, de una oposición que pudo haber sido más responsable, ayudaron a que el país avanzara. Así es. Pero nosotros tenemos dos líderes. ¿Qué hacemos? Lo fusilamos a los dos moralmente y le decimos, después de ese trabajo que hay, metro, ¿cómo se llama lo que está por el aire? Teleférico, presas, la alfombra vial que tiene la República Dominicana, el desarrollo agropecuario, que hay que decirlo con mucha justicia. La parte del cultivo en ambiente controlado le corresponde al presidente, quizás sea el aporte principal del presidente Hipólito Mejía. Se creó un lío con eso, pero bien. Fue pionero. Pero a partir de ahí fue pionero del ambiente controlado. Y de eso sabe. Pero después la ganadería, a propósito, ganadería, yo no sé, porque no le daba seguimiento a eso durante el gobierno del presidente Balaguer y los gobiernos del presidente Antonio Guzmán, que era un ganadero, no sé cómo avanzó, pero también sectores agropecuarios. Yo lo que digo es que si nosotros tenemos las condiciones materiales para avanzar en todos los términos, ¿por qué en el término de la lucha política tenemos que ir al canibalismo? Yo no voy a decirle a mis hijos que el principal actor de un momento coyuntural repetido es una persona que introdujo 54,000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Yo no lo voy a decir eso. Yo mejor me voy a callar, pero yo no, lo dije ayer, lo digo hoy, lo considero inaceptable. Por eso yo decía al principio, al iniciar el programa, jóvenes, que hay que tomarle la palabra al ministro administrativo de la presidencia, y que si algo importante, interesante, trascendente dijo es que desde el gobierno no va a haber desvaríos, que desde el gobierno van a seguir centrados en cumplir metas y propósitos, entre los cuales está todo lo que tenemos en carpeta, la agenda que tenemos en carpeta de proyectos, de reformas que hay en camino, hasta continuar reduciendo el déficit fiscal, que él dice que el trabajo es colocarlo en 1,9 hasta a final de este año, continuar en el trabajo de crear empleos en el país, 150,000 empleos el pasado año y 100,000 de los cuales fueron empleos formales. Esa es una gran noticia. Hay que seguir atacando la informalidad en el empleo, pero sobre todo que desde el gobierno, desde el partido del gobierno, que es donde se ven las escaramuzas para crear situaciones en el país que el país no merece por esa carpeta que tenemos, entonces el asunto es enfocarse en eso y dejarnos de este tipo de situaciones que lo que hacen es distraer. Ese sector productivo está esperando que nosotros continuemos esa ruta
de crecimiento con estabilidad y creando condiciones para la inversión nacional y foránea. Eso es lo que está esperando el sector productivo. Y todo eso que se anunció en Fitur, por ejemplo, y todos estos proyectos que tenemos en carpeta van a depender fundamentalmente de que continúe en firme la alianza público-privada sobre la base de una administración responsable y de un partido que tiene la responsabilidad también de darle continuidad al proceso de estabilidad de este país. Entonces, por eso yo digo, hay que tomarle la palabra a José Ramón Peralta. Sí. Yo le quisiera que también... es la palabra, con toda la humildad, de estos 4 marchantes que hemos estado permanentemente llamando la atención en el sentido de que aquí lo que hay que es blindar al país, blindar ese clima de estabilidad social, estabilidad económica y estabilidad política que solo la República Dominicana tiene en toda la región a la vez. Sí. Yo, como incluso nosotros hemos profundizado el tema en los últimos días, que antes lo manejábamos un poquito más forense, más tranquilo, porque vemos que la situación sigue agravándose. Porque quieren meter cuña. Y tenemos 2 amigos que son también amigos de este equipo. Primero, por el orden de jerarquía, el presidente Danilo Medina es amigo de nosotros. Por supuesto. Y el presidente Leonel Fernández es amigo de nosotros. Por supuesto, así es. Entonces, a uno y a otro le llamamos la atención de que deben coadyuvar para que el país se mantenga el rumbo, que se sienta el peso rumbo de crecimiento con estabilidad. Yo no estoy diciendo quién va a ganar las elecciones del año 2020. Yo lo que digo es que la crisis del PLD afecta a la economía. Por una razón muy sencilla, es el partido oficial y es el gobierno que se infecta con una crisis que se genera en el partido oficial. Ahora le digo a nuestro buen amigo, apreciado amigo de muchos años, presidente Fernández, a mí me parece que la rotación de los voceros del sector que él representa puede hacer un daño al debate. Yo noto mucha gente que extravían quién es la figura a resaltar. Salen y parece que van a cantar una bachata en un sitio y ellos son la estrella. Un vocero de lo que sea no es la estrella. Fulanito de tal cual que sea, no importa el rol que haya ocupado anteriormente en el gobierno o en el Estado. Entonces de repente aparece un gallito, cualquiera que sea, con muchísima ligereza. Y comete un nivel de ligereza que compromete políticas globales, estrategias globales que puede tener ese grupo. Así es. Y peor aún, solo uno de ellos, del otro lado, dice, no, es que él es así, no, déjalo. Lo demás... dicen lo mandaron. Sí. Y no es verdad, Como de este lado aparecen 2 o 3 desorejados. También. Y del otro lado dice, lo mandó el presidente. Sí. Y el presidente en otra cosa. Igual que el presidente Fernández, probablemente no sea tampoco. Pero algunos autoproclamados voceros de los 2 lados dañan la cosa. Eso es en el vecindario. Pero yo soy sancarleño. Su asunto ahí adentro, discutan su asunto entre ellos. Pero Danilo, cada vez que uno habla y nosotros dicen no que los periodistas tenemos siempre privilegio de información. Cuando uno conversa con actores importantes de ambos sectores, no, se está hablando con el presidente, eso se va a solucionar. ¿O no? Miento. Lo dicen usted habla de este lado. Claro, ¿qué pasa? ¿Ustedes van a ir al Parque Riquillo a matarse? No, al contrario, y eso se está hablando, no te preocupes, eso se va del otro lado y le dice y vamos a correr, y vamos a seguir unidos. No, el presidente, así que dice, y vamos a correr unidos. El presidente me dio un hombre muy ecuánime, no te preocupes. Tú lo ves de los 2 lados y tú dices, bueno, entonces salen los araguayeros y un pleito, una cosa, y tú dices, van a matar, ¿qué es? Una guerra. Y cada quien no promueve al presidente. Se promueve a sí mismo participando de un pleito que no le corresponde. Ni tiene autoridad, ni tiene calidad, ni principalía para ponerse como el actor número 2, para ponerte. No son ni el actor número 20, de los 2 lados. Así es. De los 2 lados. Así hay unos que son candidatos deslucidos y se agarran del presidente Medina para decir, no, el presidente. Mentira, señor, usted se la está buscando también. Y entiende que... Y del otro lado, 2 o 3 quieren retornar a la palestra pública. Agarrado de Leonel. Entonces, hágase su espacio, está bien, ayúdese que ese oleaje lo lleve un poco alto, pero no quiere usted manejar el barco. Entonces, nosotros lo que queremos decir, y lo vamos a decir quizás 1 millón de veces más, es la crisis del PLD afecta a la economía.
El desempeño de la economía en el año 2018 fue el mejor en los últimos 16 años en términos estrictamente de las cuentas nacionales. Así es. Sino que alguien diga, bueno, no, en el año 2004 fue mejor el crecimiento de la economía, creció más de un... En el año 2004 creció un 8%, en el año 2005 o en el 2006. Que me digan que el Banco Central ha tenido más reservas netas en 7.000 millones de que en dólares. Cualquiera de los 16 años anteriores. Que me diga si la inversión extranjera directa, ha crecido más de 3.500 millones de dólares en un año en cualquiera de los otros años. Que me digan que el turismo llegó a los 7.000 millones de dólares en cualquier otro año. Que me digan que la remesa fue de 6.500 millones de dólares en cualquier otro año. Que me digan que la inflación se mantuvo 1.3%. Y las exportaciones crecieron hasta 11.000 millones de dólares. Las exportaciones crecieron casi un 10% global entre nacionales y zona franca. Entonces, si es el mejor año que hemos tenido y vemos un vecindario cogiendo candela, ¿qué es lo que ustedes... Exacto, fuñen la pista. Sí. ¿Qué es lo que están fuñendo la pista? Ahora, tú sabes otra cosa que hay que decirle a esta gente. Nosotros, de la costilla de nosotros, va a salir casi 3.000 millones de pesos para organizar las primarias. Faltan 1.500 millones de pesos. La primaria de los partidos. Esa otra. Para que un grupo de desorejados quiera hacer lo que le da la gana. Bueno, ven acá, nosotros le estamos poniendo a ustedes la democracia, que es costosa. Sumamente costosa. Oye, faltan 1.500 millones y dicen que no se puede buscar porque es inconstitucional, porque ¿de dónde lo van a buscar si no está establecido en el presupuesto? Tendrán que hacer un presupuesto adicional, un adendo, no sé. Entonces, vamos a hacer eso para que ustedes se maten antes y además pongan como principal figura candidato a senador el hijo de ese señor. El otro sobrino no aparece. Una barbaridad. Entonces, ¿es para eso que nosotros estamos sacrificados? No, hombre, no. Por eso ocurrió en Venezuela lo que ocurre. Por eso ocurrió en este muchacho. En Nicaragua lo que ocurre. Sí. Por eso Argentina está hoy como está. Por eso Brasil está hoy como está. Sí. Porque somos comenzó por ahí porque la insensatez predomina. La insensatez, así es. Como un jueguito. Solamente Uruguay, un presidente mantuvo Mujica, que salió un guerrillero y dijo no, ya. Y ahora está incluso proponiendo salida para Venezuela con México, sensata. Con México, nada. Miren, otro de los temas tratados ayer por Peralta. Yo quiero insistir en Peralta porque estuvo en un foro importante como es la Cámara Americana de Comercio y trató temas muy puntuales. Uno de ellos, además, fue el tema de las recaudaciones, la presión fiscal en el país, que ya está en un 15% la presión fiscal, muy por debajo de la media, insistimos, que es de alrededor de un 22%, ¿verdad? En la región. Pero al mismo tiempo los esfuerzos que se hacen no solo para alentar las recaudaciones, hacerla crecer como en efecto crecieron, tanto en la DGI como en la Dirección de Aduana, hubo crecimiento también en la Seguridad Social, hubo crecimiento también, sino también con el trabajo para combatir uno de los grandes flagelos que tenemos aquí y que se expresa, como decía Orión, en una forma de corrupción de la que tanto hablamos, ¿verdad? Sí. Pero que solo es atribuible a los gobiernos, a los gobiernos. Y es el tema de la evasión. Y la ilusión. Que decía ayer Peralta del gran esfuerzo que se seguirá haciendo en la dirección de combatir la evasión y la ilusión en todas sus manifestaciones. Y vemos ahí con mucho agrado que la DGI se sigue artillando. Sí. Hay un tema, hay un caso que ha sido el caso del momento, con una evasión calculada en más de 4.000 millones de pesos, que con lo que eso significa en materia de tributo. Tributo, eso alcanzaría casi un poquito más de 9.000 millones de pesos por la mora y los intereses. Entonces la DGI, por ejemplo, porque hay un match muy fuerte, hay uno de los abogados de las empresas que están siendo procesadas por esa evasión, advertir de que la van a emprender con acciones contra la Dirección General de Impuestos Internos. Pues ahí está la Dirección de Impuestos Internos, que tiene 230 pruebas contra la licorera por evasión. Ese es un tema importante, porque no solo por el monto, sino por lo que eso significa
para un país que necesita de un Estado en capacidad de darle respuesta a demandas que crecen cada día, pero es un Estado que tiene dificultades porque tiene un gran déficit en su presupuesto, que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que está a la espera de una reforma fiscal que ya no llegará en esta administración, por lo menos así lo han ratificado más de una vez, lo han reiterado las autoridades. Entonces necesita atacar otros flancos sin crear tasas y sin aumentar tasas, sino mediante ¿qué? Mediante mecanismos como este, eficientizar todo el sistema de cobranzas y al mismo tiempo combatir la evasión, que fíjense ustedes que en solo un grupo, miren por dónde anda la situación, con 4.200 millones de pesos evadidos. Según acusaciones de la dirección. Según lo planteado por la DGI en coordinación con el Ministerio Público, que por cierto, el Ministerio Público está muy activo. Muy activo. En el Diana, muy activo, muy buena. E insistir en esto, hablábamos, lo que decía el ministro de la atención. Sí. Esto de la DGI, lo que está ocurriendo, hay detalles que se pierden cuando pasa el tiempo. Fíjate, sí. Cuando se planteaba el tema de la reforma fiscal en República Dominicana, se creó en el país una especie de movimiento soterrado, de desagrado a la gente, sí. Porque temía que iban a venir con nuevos impuestos. Nuevos impuestos, sí. Y ahí desde la administración se le planteó, incluso el mismo ministro administrativo le tocó decirle a la sociedad dominicana y en especial al empresariado que no se contemplaban modificaciones a ninguna de las normativas de la legislación. Entonces se planteaba, y esto también se veía distante, que se iban a hacer inversiones para fortalecer a la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo. Claro, nueva tecnología, sí, señor, que le permite hoy a la DGI interconectarse con aduanas, por ejemplo. Sí, que están, porque se hicieron inversiones en las dos entidades. En las dos entidades. Y hay esos recursos, si usted ve el presupuesto general del Estado, sí. Lo ve en 2017, 2018, y lo ve ahora, usted se va a dar cuenta por qué estos resultados. Pero algo importante, ese incremento de esas recaudaciones, que no ha habido modificaciones, no se han producido. Y esto es importante porque llegará el momento que el gobierno podrá decir, bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos cumplido con nuestra misión. Ahora miren el cuadro y se van a ver lo vacío. Y entonces, en una decisión de consenso, que llegará el momento que el país la podrá lograr. ¿Cuánto es la evasión? Sí. La evasión, ¿a cuánto es que alcanza? 40%. Sí, 40%. No, pero eso en el ITEVIS. En el ITEVIS 40%, sí. Pero la evasión fiscal ronda los 60%. Y cuando te va a la seguridad social te encuentras con un cuadro parecido. Con el tema de la ilusión. Pero hay que señalar. Ese es un nicho para, para poner la presión fiscal, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto que recauda el gobierno a través de la tributación, es de un 14,5%. 15%. Casi 15%. Imagínate qué por ciento es de evasión. Vuelve al 13%. Sí. Así es. Es decir, hay un porcentaje de evasión. Sí. Entonces, también aquí tenemos un problemita, que es que la corrupción la hemos acomodado a nuestros intereses. Sí. Corrupción es lo general. Prevaricación es la parte que está a los agentes públicos. El que prevalido de una función incurre en corrupción, entonces prevaricación. Así es. Pero ¿qué es la evasión de impuestos? Es corrupción. Por supuesto. Es corrupción privada, claro. Pero es corrupción. Por supuesto. Con el agravante de que en la corrupción en el lado público, lo primero que tiene, el elemento que siempre prevalece, es el conciliábulo para delinquir, que incluye a un funcionario del Estado, pero a un agente del sector privado. O sea, un funcionario no puede, yo lo he explicado tantas veces, no hay un saco de cuarto. Yo soy director general del Departamento de Asuntos Sin Importancia del gobierno. Me pusieron 2 sacos de cuarto al lado para que trabaje. Entonces yo cojo y me lo pongo en los bolsillos y me lo llevo, y todos los días me llevo una parte. No, yo tengo que tener un conciliábulo para poder robar en la administración pública.
que está por el algún mecanismo, soborno, sí, está por muchísimas formas, sí, la adjudicación de obras y al final sobrevaluadas, pero no hay forma. ¿Por qué? Porque los dineros del Estado no están en físico, son papeles que la Contraloría General de la República es la que finalmente lo determina cuando es legal y le da curso. Hay muchísimos caminos por hacer. Entonces tiene que haber un conciliábulo en el que participan funcionarios y empleados del aparato estatal, pero también agentes privados. Así es. Sí. Si no, Odebrecht no existiera. Odebrecht es parte del conciliábulo del entramado de corrupción de que está en la justicia. Y muchísimas otras cosas más. Nadie roba solo. Eso es así. Sí. Entonces, sí, la evasión es parte de la corrupción global y sí roban solo. Roban con contables, roban con qué sé yo cuánto, arreglan la cosa. Que también hay que decir algo. Pero mira, hay que decir algo, esto, perdóname. No es lo mismo la búsqueda que tenemos nosotros para que nos bajen los impuestos, la clase media. Sí. No, que ponga, que búscate esta factura de gasto, ponla ahí para que me rebajen. No es lo mismo de tú agarrar un grupo de contadores y cosas, decir, vamos a robarnos vamos a crear una estructura que mafiosa, nos permita, delincuencial, de carácter criminal, para llevarnos 4.500 millones. No es lo mismo. No quiere decir que lo otro sea bueno. Lo que pasa es que ante un nivel de presión tributaria tan fuerte que tiene la clase media, si tengo un restaurante, el tipo de... dame la factura, para ponerla como gasto de qué sé yo qué cosa, porque aquí que está. Sí. Pero aquellos son delincuentes de verdad. Sí, claro. Mira, es el Día de la Juventud. Ya tenemos. Es el Día de la Juventud. ¿Qué tiempo tenemos? No, ya nada más nos quedan 2 minutos. Bueno, porque pues llegó 2 minutos temprano. voy a agregar, Mozart. Es el Día de la Juventud. Lo que está ocurriendo desde la Procuraduría General de la República, el procurador ha asumido, un gran trabajo, ha asumido un tema con ejecuciones. Por ejemplo, como es el Día Nacional de la Juventud, pensé mucho en el Centro de Atención Integral a Adolescentes en Conflicto con la Ley. Usted diría, bueno, ¿qué importancia tiene que desde el gobierno, en este caso el Procurador General de la República, tiene en sus manos esta responsabilidad, que es, por ejemplo, abrir nuevos espacios y crear espacios adecuados para jóvenes en conflicto con la ley? Usted diría, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, evitar que esos jóvenes, lograr que esos jóvenes se puedan rehabilitar. Sí, y que cuando salgan de ahí no vuelvan atrás. Así es. Muy bien. Pienso que y ese proceso de mejora en el sistema carcelario, se está llevando a cabo. Por ejemplo, y de inversión de la Procuraduría. Sí. Muy bien, señor. Por ejemplo, solo en este Centro Integral de Atención a jóvenes en conflicto con la ley, el proyecto contempla la construcción de más de 12.000 nuevos espacios. Así es. Para colocar a los jóvenes en condiciones adecuadas que permitan la corrección y la rehabilitación. Esto, ¿qué usted pensaría? Bueno, ¿cuál es el propósito? Que no vuelvan. Así es. Que lo que adelanten no retornen. Lo que debe prevalecer siempre en primer orden es la aplicación transparente y estricta de la ley y el régimen de consecuencias. Sí, exactamente. Siempre los viejos de uno decían, el que sale a robar, sale a matar a que lo mate. Entonces yo le digo a mucha gente, sí, usted es un corrupto, usted toda su vida, hasta como decía el suceso de hoy, hasta un día que usted va a caer preso. A partir de ese día, entonces no diga que por política, no diga que nada, ya. Usted disfrutó de todo lo que se robó 10 años, hasta un día. Es un día que te van a agarrar. No es, claro, te investigarán mucho tiempo, pero es un día que te van a detener. Ahora tiene que haber régimen de consecuencias. Exactamente. Y luego el orden penitenciario del que tú señalas, magnífico y extraordinario. Miren, señores, llegó temprano nuestro buen amigo Eric Rivero. Él ha sido un fiel participante de este programa desde que estábamos en el infierno. Él es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Digamos que es un gremialista de verdad, de conciencia. Algunas veces no estamos de acuerdo con él. El caballo va a lamentar que Eric Rivero no está. Señores, tenemos una interesante, de verdad vamos a tener una interesante conversación. Ojalá yo pueda quedarme aunque sean 10 minutos, porque a mí me interesa también. Vámonos a un cambio. Y vamos a recibir dentro de un momentito con mucho agrado a Eric Rivero, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios.
Muchas gracias por permanecer en sintonía. Cuando se habla de informaciones, nosotros estamos a la vanguardia de los tiempos. Por eso te presentamos las noticias internacionales. Rodeado por una gran nube de periodistas, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se dirigió al centro de Caracas para participar en la gran manifestación convocada para exigir el cese de Nicolás Maduro, al que la oposición tacha de usurpador y responsabiliza de la grave crisis económica y social que atraviesa el país. La protesta, que tenía réplicas en otras ciudades de Venezuela, fue convocada por Guaidó, presidente del Parlamento, tras recibir el respaldo y el reconocimiento de numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile o Argentina. La calma marcaba la movilización, que no fue multitudinaria como había pedido Guaidó, quien también convocó otra nueva jornada de protesta para el próximo sábado. Fuentes diplomáticas han confirmado a la agencia Reuters que las autoridades venezolanas han arrestado a 2 reporteros franceses que se encontraban en el país cubriendo las protestas contra Maduro. La crisis del Sea-Watch 3 llega a su fin. El jefe del gobierno italiano ha anunciado la conclusión de un acuerdo con otros 7 países europeos para distribuir a los 47 migrantes que llevan 11 días a bordo de esta embarcación humanitaria. El anuncio llega horas después de que varios líderes europeos participaran en la 5ª cumbre de los países europeos de la ribera mediterránea. Una cita en la que el presidente francés Emmanuel Macron recordó que había que poner en práctica la solidaridad de la que tanto se ha hablado. Con su política de puertos cerrados, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini mantenía un pulso desde el 19 de enero y se había opuesto rotundamente a su desembarco en Italia. Las negociaciones de última hora del martes entre Conte, Salvini y Luigi Di Maio habrían facilitado que el líder de la ultraderechista Liga haya dado su brazo a torcer. Alemania, Francia, Portugal, Malta, Rumanía y Luxemburgo han aceptado el reparto de los migrantes rescatados, entre los cuales hay 13 menores, 8 de ellos no acompañados, que viajaban en una barcaza frente a las costas de Libia. China celebra con un despliegue de luz y color el inicio del nuevo año lunar. En la ciudad de Yuncheng, en el norte del país, las luces habían cubierto toda la ciudad. Además del Festival de Luces, se organizan actividades y exposiciones que se desarrollarán hasta el 20 de febrero. La ciudad de Jianchunhuang, en la provincia de Gansu, se llenó de color creando una atmósfera mágica. Los ciudadanos salieron a las calles para disfrutar de la celebración, que trajo a un gran número de turistas de ciudades cercanas. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.